Bueno, ahora sí estamos grabando. Em, bueno, no sé, antes de comenzar, no sé vos, Florencia, si querés decir algo, si está bien cómo te presenté. Está Florencia, perfecto. Florencia además es filósofa, es profesora de la UBA, bueno, esas cosas que mí a veces me cuesta decir pero son importantes. No, nada, encantada de conocerlos a los que estoy viendo y la vez que viene estaremos con el sacrificio de Girardo. Hoy estoy acá para escuchar a Esteban y también, digamos, tratar de que justamente haya como una continuidad y estar bien en tema de lo que se dijo. Así que bueno, por momentos quizás en un ratito apago la cámara, pero acá estaré atenta para eso, para que el curso vaya teniendo una integración. Así que bueno, nos vemos más propiamente y charlaremos más el sábado que viene. Ahora estoy acá de alumna. Bueno, em, bueno, para eh, empezar, digamos, es extraño, pero puede resultar extraño, quizás no lo es tanto, pero recuerdo que cuando empezamos el módulo de individualismo, una pregunta que yo planteaba, digamos, como una pregunta que de algún modo todavía teníamos que seguir respondiendo y la planteaba para pensar el individualismo, es por qué vivimos juntos, ¿no? Que lo dije al pasar en el comienzo de esa primera clase. Y es una pregunta que también es necesaria y útil para comenzar este módulo, ¿no? Es la pregunta de por qué vivimos juntos, digamos. Pero ahora, si en el módulo de individualismo esa pregunta nos orientaba más a por qué a pesar de todas estas condiciones, consecuencias, aún se sigue viviendo juntos, acá la pregunta nos orienta más a cómo fue que se desarrolló la modalidad de integración que nos hace vivir juntos, ¿no? Eso es lo que de algún modo me interesa pensar con Durkheim. En la bibliografía, por ejemplo, ustedes van a encontrar que está, bueno, las formas elementales de la vida religiosa, las conclusiones específicamente, digamos, como una lectura que sugiero que hagan, eh, para abordar ello, y también el texto El hombre y lo sagrado de Calvá, que es más como un complemento, digamos, para entender, digamos, esta distinción eh, de exclusión y complementariedad que Durkheim plantea entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Es como un texto más complementario, digamos. Pero también está el texto de Michel Maffesoli, Ensayos sobre la violencia banal y fundadora, que a mí lo que me interesa ahí, digamos, a partir de estudiar eh, la lógica de la integración social que va a plantear Durkheim a partir de esta comunión entre lo sagrado y lo profano y cómo piensa el lazo social, ¿no? A partir de ir a estudiar lo que Durkheim entiende como lo más simple que hay, ¿no? La religión más primitiva, que es como el modo analítico que a Durkheim le interesa para evaluar la formación de ese lazo social, o para decirlo ya en los términos que quizás tengamos que fijar hoy, para estudiar la consagración del lazo social, concretamente. Eh, Maffesoli lo que hace es ubicar también, que aparece en Durkheim, por supuesto, aparece en Calvá, por supuesto, eh, pero lo que hace Maffesoli es tratar de ubicar la violencia como algo constitutivo de esa consagración del lazo social. Y eh, cómo ese requisito de la violencia, digamos, es un elemento necesariamente fundante justamente para no vivir en una sociedad donde estaríamos todos contra todos, digamos, ¿no? Si no existiera esa fundación violenta, o esa fundación de lo social, mejor dicho,
a partir de la violencia, efectivamente estaríamos en esa idea de la guerra de todos contra todos. Entonces, esos serían, digamos, los ejes que van a articular el encuentro de hoy, digamos, ¿no? La relación entre lo sagrado y lo profano y la constitución violenta de lo social, que consigna de algún modo la dimensión del sacrificio, ¿no? Esa constitución violenta de lo social. Y bueno, y como siempre, después, bueno, dejamos el espacio, más allá de las necesarias interrupciones mientras damos la clase, digamos, dejamos el espacio final también, que esperamos en esta ocasión sí concretar eso que me propuse alguna vez de hacer 1 hora y media, 1 hora 40, y después poder cortar un poco antes, que hasta ahora no lo logramos, siempre terminamos haciendo las 3 horas continuadas, que es, en otro momento me hubiera parecido una locura. Bueno, primero repasando algunas de las consideraciones de Durkheim, digo también para quienes no provienen de la sociología o de las ciencias sociales más específicamente, Durkheim es como lo que se suele denominar el padre fundador de la sociología, digamos, a partir de los planteos y de, digamos, las reglas, para utilizar el título del libro, las reglas del método durkheimiano, es que se forma la idea de la sociología como una ciencia. No quiere decir que no había estudios sociales previos, ¿no? La idea de una ciencia desde la sociología. Y Durkheim lo que plantea específicamente, y este texto es Las formas elementales de la vida religiosa, me parece como el texto más fundamental de él, porque es donde puede, además de que es un texto ya de un Durkheim maduro, con ya varios estudios sociológicos realizados, es un texto en donde Durkheim creo que puede plantear con mejor consistencia todas sus nociones acerca del hecho social, de las representaciones colectivas, de la forma de una colectivización, digamos, ¿no? Uno puede entender, y este es el rasgo fundamental de la sociología, al menos en su vertiente clásica, la condición objetiva de eso que llamamos sociedad. Objetiva e ideal, digamos, algo que es previo a los individuos, ¿no? Si uno empieza la carrera de sociología, lo primero que le va a escuchar al profesor de sociología general es que la sociedad no es un agrupamiento de individuos, sino que la sociedad es previa a los individuos, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que es objetiva e ideal, ¿no? Que las representaciones que nosotros tenemos son colectivas, en tanto son objetivas e ideales. Todas esas formulaciones que Durkheim las plantea muy bien en las reglas del método sociológico, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente, que dan cuenta de lo que se conoce como el hecho social, digamos, como una dimensión total de la sociedad. Los hechos sociales también son objetivos, digamos, pero uno puede encontrar hechos sociales concretamente. O sea, un hecho social, para simplificar esto como me gusta a mí a veces, si viven en departamentos y tienen un encargado de edificio que está todas las mañanas en la puerta, salir y decir buen día Héctor, buen día José, eso es un hecho social, digamos. Uno no es que tiene que conocer profundamente la intimidad de esa persona, sino que es parte de las reglas de una conducta social tener esa forma de lazo con el otro. Pero decía que en las formas elementales de la vida religiosa, Durkheim puede dar consistencia a estas formulaciones y lo hace tomando, como él lo dice al comienzo del texto y también lo dice al comienzo de las conclusiones que ustedes tienen para leer, tomando el hecho más simple que se puede encontrar. Digamos. ¿Qué significa esto? Que en ese objeto más simple que podemos encontrar están condensadas, contenidas,
todas las condiciones de la vida social en su conjunto. De una vida social que es compleja, pero en el hecho más simple podemos encontrar eso. Y eso es lo que se propone estudiar Durkheim. Lo que hace es estudiar lo que considera la religión más simple que se puede encontrar, que en el caso de Durkheim es el sistema totémico en Australia. ¿Y qué es el planteo formal, primario, que va a hacer Durkheim? Va a decir que, digamos, qué es lo que indica de por qué estudiar la vida religiosa, si los planteos tienen que ver con la vida social. Lo que va a decir Durkheim es que las representaciones religiosas son representaciones colectivas. Y en tanto las representaciones religiosas son representaciones colectivas, fundan realidades colectivas. Entonces, lo que está proponiendo pensar Durkheim a partir de esto es la idea de lo común, ¿no? Ese por qué vivimos juntos, es decir, por qué se forma una comunidad. ¿Por qué una iglesia puede congregar fieles? ¿Qué es lo que sucede ahí, digamos? ¿Qué es lo que funda que esa comunidad exista? Entonces, lo que tiene que pensar Durkheim son las condiciones que hacen posible estas realidades colectivas que permiten la integración social. ¿Y cuáles son estas realidades? ¿Qué son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones que fundan estas realidades colectivas? En primer lugar, algo que es intrínseco a las religiones, que es el misterio y la divinidad. La divinidad y el misterio es una manera de fundar lo colectivo, una manera de fundar lo colectivo. Pero Durkheim dice, esto es producto de los individuos. De hecho, Durkheim tiene algo que para su época es interesantísimo. Lo que dice es, los dioses son producciones humanas. Y por eso los humanos son fieles a esos dioses y se integran en común. Ahora bien, esto es producto de los individuos, dice Durkheim. Pero hay algo que sostiene, que da firmeza a esas realidades colectivas, que da firmeza a la grupalidad, a que esas personas, a que esos fieles se agrupen entre sí. Y esto es los ritos. Los ritos, los rituales, dice Durkheim, son maneras de actuar que sostienen la grupalidad. Y permanentemente hay ritos, hay rituales, ¿no? Por eso ya hemos mencionado en diversas ocasiones en el módulo anterior esto, pero yo ya les he dicho que disiento bastante con ese texto de Byung-Chul Han, La desaparición de los rituales, ¿no? Para el modo de reflexión de lo que está pensando Byung-Chul Han sirve, ¿no? Decir que ya no hay rituales, ¿no? Y ya dijimos esto en ese módulo que se refiere, por supuesto, a los rituales religiosos, la despedida de los muertos, etc. Esos rituales más generales, en el sentido, más colectivos, en el sentido de Durkheim, pero rituales hay todo el tiempo y hemos mencionado varios que consagraban una grupalidad, ¿no? Pusimos hasta el ejemplo de los grupos antivacunas y eso, cuando el ritual de la quema de barbijos, ¿no? Son rituales que generan grupalidad. Como diría Maffesoli en otro libro, ¿no? en el que de algún modo vamos a mencionar hoy, pero en libros como El instante eterno, rituales cuyo carácter es la efervescencia inmediata, es decir, son rituales que forman una grupalidad en un instante, ¿no? Que se difumina muy rápidamente, pero existen esos rituales, ¿no? Y Durkheim dice, si bien está pensando en rituales que establecen una realidad general, digamos, de conjunto, duradera, estable,
está pensando en esos rituales, pero alega que los rituales aparecen todo el tiempo, que en todo momento hay rituales. Y por eso, en tanto estos rituales o los ritos son maneras de actuar que sostienen la grupalidad, por eso dice Durkheim que los fenómenos religiosos hay que pensarlos en su doble dimensión. Tener en cuenta, por un lado, las creencias, que son las representaciones que tiene el grupo, las representaciones colectivas, y por otro lado, como decimos, los ritos, que son los modos de acción que sostienen con firmeza esas representaciones. Sin esos ritos no podríamos sostener las representaciones colectivas. Por lo cual acá de algún modo ya está empezando a dar vueltas, aunque no lo digamos de ese modo, la dimensión sacrificial, digamos, que Durkheim quiere plantear. Y digo esto porque Durkheim se encarga muy concretamente de distinguir estos ritos como modos de acción, como modalidades de lograr, que sostienen con firmeza las representaciones de un grupo, lo distingue muy concretamente de la moral, es decir, de las prescripciones morales, de las reglas morales. Porque dice que las reglas morales prescriben modalidades de obrar, pero dirigidas a un género diferente de objetos. Que los ritos son los únicos que tienen una relación específica con las creencias. Entonces, en tanto los ritos es lo que le interesa a Durkheim, en tanto su relación específica con las creencias, estos ritos dan cuenta de un ordenamiento del mundo, dice Durkheim. Son, en tanto ordenamiento del mundo, formas de clasificación. ¿Y cómo se ordena el mundo a partir de estos ritos, digamos, en su vinculación específica con la creencia? A partir de la articulación de lo sagrado y lo profano. Es decir, de dos dimensiones que para Durkheim se excluyen radicalmente. Dimensiones que se excluyen radicalmente, que afectan distintas condiciones de la formación de un grupo, pero que a la vez son complementarias. Esto parece casi paradojal, ¿no? Una exclusión radical, pero que por esa exclusión se complementa. Eso lo explica muy bien Calvá en ese texto que yo les digo que es como complementario justamente al texto de Durkheim, digamos, para poder comprenderlo de mejor manera. Pero Calvá dice, los ritos no son reglas morales, pero son reglas. Y entonces, como bien lo menciona Durkheim, se deben pensar los ritos en tanto ritos positivos y ritos negativos, ¿no? Clasificación que hace Durkheim, ¿no? Y que Calvá la retoma. Los positivos son los ritos distributivos, que tienen que ver con la consagración y la expiación. Es decir, que un objeto del mundo profano sea consagrado, es decir, elevado al reino de lo sagrado, a la dimensión de lo sagrado, o que un objeto sagrado sea degradado a la dimensión profana. Eso sería la expiación, ¿no? Entonces, en tanto cualidad positiva, los ritos son distributivos, ¿no? Dice Calvá, que dice Durkheim. Y los ritos negativos, que es lo que más le interesa abordar a Durkheim, son las interdicciones, son prohibitivos, ¿no? Es los tabú, por ejemplo, un tabú, que tienen la prescripción especial de la ley, dice Durkheim. La ley
y en esto Durkheim es tajante, no es ni buena ni mala, es algo que se debe cumplir, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos ritos prohibitivos son, para Durkheim, los más constitutivos del orden social. Es decir, lo que da lugar al orden social, que es como, podríamos decirlo así, el elemento primario de nuestra vida en sociedad, que por eso también, y creo que voy a insistir bastante en esto, es muy interesante la lectura que hace Maffesoli porque es como una lectura a contrapelo. Es una lectura de Durkheim, pero a contrapelo, ¿no? Que Maffesoli sostiene que es, en tanto es la violencia, y Durkheim coincidiría con eso, ¿eh? En tanto es la violencia el elemento fundador de lo social a partir del sacrificio, la fundación de lo social es anómica. Sin embargo, para Durkheim es el orden lo primero. Y la anomia aparece como algo posterior y necesario, ¿no? Esto creo que también lo dije en alguna ocasión en el módulo anterior. Digamos, para Durkheim, una sociedad sin delito no solamente es indeseable, sino que no funcionaría como sociedad, ¿no? Justamente porque invalidaría en buena manera estos ritos. Entonces, tenemos que en su especificidad de relación con las creencias, los ritos plantean justamente el ordenamiento del mundo a partir de, en tanto formas de clasificación, a partir de esta división de exclusión radical entre lo sagrado y lo profano. Y tenemos que para Durkheim lo sagrado, entonces, es el lugar de la interdicción, es allí donde se expresa la prohibición, y lo profano es la dimensión, el espacio de aplicación de esas interdicciones. Entonces, los ritos, en este sentido, si tuviéramos que poner, digamos, una definición que diga ritos, dos puntos, son, para Durkheim, reglas de conductas para los individuos en relación con las cosas sagradas. Reglas de conducta para los individuos en relación con las cosas sagradas. Como nosotros no queremos estudiar un fenómeno religioso en sí, sino que las modalidades de integración, acá nos empieza a aparecer algo que podemos pensar, digamos, dentro de esas modalidades de integración. Es los ritos, estos rituales, que como decía antes, Byung-Chul Han dice que han desaparecido y que sin embargo los tenemos constantemente, son nuestras reglas de conducta en relación con el lazo social. Por eso también, en el módulo anterior, yo indicaba como permanentemente esta idea de, no es que el individualismo de la vida contemporánea significa la desaparición absoluta del lazo social, ¿no? Hay otra forma de congregación con ese lazo, en todo caso. Otra forma de ritualizar la relación, entonces, con ese lazo social. Ahora bien, en tanto los ritos son las reglas de conducta que tienen los individuos en relación con las cosas sagradas, en relación con el lazo social, lo que origina, digamos, el modo de ordenar el mundo, ese ordenamiento del mundo que implicaría el rito, da cuenta de la condición de una fe común, la formación de una fe común. Y acá aparece el dato más importante que Durkheim establece, porque es lo que termina conformando lo que podríamos llamar el ser social, digamos, el conjunto de la sociedad, que es el culto. La fe común, que se consagra a partir de esas reglas de conductas que tienen los individuos, que son rituales, es el culto. El culto es, para Durkheim, el modo de formación de una comunidad. Porque ¿qué significa el culto? Que en esa vida en común, que es la comunidad, en esa vida en común, las personas comparten las mismas representaciones. Es decir,
Y acá está contenida una de las definiciones principales de la reflexión sociológica durkheimiana. Si el culto es la formación de la comunidad, en tanto el culto son, digamos, las representaciones que se comparten en una comunidad, lo que implica esto es la formación de la solidaridad social. Durkheim, digamos, a diferencia de lo que podríamos pensar con la sociología contemporánea, considera que existe la sociedad porque hay relaciones de solidaridad entre las personas. Esas relaciones de solidaridad se dan porque todas las personas tienen representaciones semejantes, colectivas. Todas se representan en el mismo culto, podríamos decir. Si pensamos en vinculación con el módulo anterior, tenemos ya que ver una clara distinción de lo que estamos pensando. Si nosotros decimos con Durkheim que la sociedad es la formación de un lazo, es decir, de una instancia de solidaridad común, a partir de la cual vivimos compartiendo las mismas representaciones, esto se distingue concretamente de aquel actor moral que pensábamos con Turenne, donde su representación individual era asumida como universal. Ahí está el individuo asumiendo que lo que él piensa es universal y todos seguramente deben pensar de la misma manera, pero es el pensamiento del individuo. Acá Durkheim está diciendo, eso Turenne por supuesto lo planteaba como una dimensión propia de la contemporaneidad, o sea, ya roto el registro de solidaridad común. Acá Durkheim está pensando que estas representaciones colectivas, es decir, el lazo social, es primario respecto a los pensamientos que un individuo puede tener. Digamos, se vive en una sociedad porque tenemos antes esas representaciones en común. Entonces, si consideramos esto, lo que tenemos hasta acá es esta división radical entre lo sagrado y lo profano, que da origen a la dimensión del culto a partir de los rituales como reglas de conducta de los individuos en relación con lo sagrado, y que hace de lo sagrado objeto de respeto, hace de, digámoslo sociológicamente, del lazo social un objeto de respeto, de valor, que es lo que consigna la integración social. Ahora bien, a partir de esto es que me interesa, porque el culto nos da pie para eso, pensar o empezar a pensar la dimensión sacrificial que plantea Durkheim. Y pensar la dimensión sacrificial también en relación, digamos, para que esto nos sirva también de pasaje a el próximo bloque, digamos, después de la clase de Flor, dentro de 15 días, la dimensión sacrificial en relación con el duelo. Y les quiero leer una parte, no de las conclusiones, que es lo que les propuse leer a ustedes, pero donde Durkheim plantea concretamente la dimensión del sacrificio, ¿no? En la página 391, si alguien después quiere buscar la cita del libro, ahí Durkheim dice: seguramente el sacrificio es en parte un procedimiento de comunión, pero no deja de ser esencialmente un don, un acto de renuncia. Siempre supone que el fiel deja a sus dioses algo de su propia sustancia o de sus bienes. Esa dimensión sacrificial, donde el fiel, y si lo pensamos en términos de sociedad, los ciudadanos, cedemos a lo sagrado algo, digamos, le damos en don, ¿no? Algo, es
lo determinantemente constitutivo del acto de vida en sociedad. Ese acto de renuncia nos permite vivir en sociedad. Esto es lo que podemos leer también en la condición del duelo. Para Durkheim, vivir en sociedad es elaborar el duelo, digamos, la vida común, implica elaborar el duelo de haber renunciado a nuestra individualidad. Esa dimensión sacrificial es constitutiva y esa dimensión sacrificial es violenta, ¿no? Por eso también la violencia acá se expresa, digamos, como un elemento fundante. Por eso para Durkheim también, así como va a decir concretamente que las religiones se basan en el culto, se sostienen en el culto, a su vez para Durkheim la religión tiene una base fundamental en el duelo, es decir, en el acto de renuncia. Porque ¿qué implica? La página era la 391. De la edición que tengo yo, que es la de Fondo de Cultura, la verdad que el PDF que les pasé no sé si será la misma, ¿no? Pero, a ver, esperen un segundo y les soy más concreto. Es el capítulo 2 de la segunda parte de las formas elementales de la vida religiosa, que se titula El culto positivo, los elementos del sacrificio. Pueden buscar eso. Decía entonces que un sustento también de la religión para Durkheim es el duelo, digamos, el acto de renuncia. Y porque es ese duelo, en tanto también es un rito que implica una elaboración, es aquello que nos hace actuar, dice Durkheim, pero sobre todo nos ayuda a vivir. Por ese acto de renuncia es que podemos vivir. Porque el fiel, aquel que ha renunciado a un don, se lo ha cedido a la divinidad, aquel que ha renunciado en términos sociológicos a la individualidad y se ha consagrado al lazo social, es para Durkheim un individuo que puede más. Dicho en los términos que el propio Durkheim lo escribe, digamos, un individuo que se siente con más fuerza. Esto uno puede pensar, digamos, en grupo uno se siente más, digamos, ¿no? E inclusive hoy, en esta individualidad contemporánea, uno en la grupalidad siente que puede hacer más cosas, ¿no? Pero Durkheim dice, la vida social implica esto. La vida social implica que en el conjunto se puede más. Por lo tanto, el fiel, el individuo consagrado al lazo social, es aquel que puede vivir en la fe en esa vida social, tiene fe en el lazo común y además, y digamos, estamos pensando desde las analogías con la religión que va haciendo Durkheim, ¿no? Tiene una creencia en la salvación a partir de la fe, ¿no? Podríamos, si lo queremos llevar, insisto, a los términos sociológicos, es aquel que considera que se puede salvar por vivir en comunidad, por vivir juntos. Entonces, la eficacia del lazo social para Durkheim implica esta fe, implica este lazo con el duelo, con el acto de renuncia sacrificial, con el culto, en definitiva, porque todo esto va englobando la dimensión del culto como constitutiva de la fe religiosa, las representaciones colectivas en términos generales. El culto entonces es, por un lado, representación de un objeto, por otro lado es una energía que se obtiene y por otro lado tiene que ver con la acción, ¿no? Todo esto engloba al culto para Durkheim. De ahí que aparezca, digamos, o que podamos entrever aquí
La primaria definición de sociedad de Durkheim, que uno la puede encontrar en las reglas del método sociológico, pero también en la división del trabajo, ¿no? Que la sociedad es el conjunto de las fuerzas morales, ¿no? Eso es como si uno tiene que hacer un manual de sociología y poner Durkheim, o poner sociedad según Durkheim, es conjunto de fuerzas morales. Esa es la definición que siempre ha dado Durkheim. Pero acá, por eso también insistía con esto, de que Las formas elementales de la vida religiosa es un libro donde todas estas formulaciones de Durkheim adquieren una consistencia. Aquí, esta idea del conjunto de las fuerzas morales, que es lo que define a una sociedad, está entendida como aquello que eleva al individuo por sobre sí mismo. Es decir, lo que hace al individuo un integrante de una civilización. Es por esto que existe la sociedad. Por ese acto, vayamos esquematizando, por ese acto de renuncia, donde el individuo sacrifica su individualidad, se consagra al lazo social, es que el individuo puede pertenecer a una vida en común. Se eleva sobre sí mismo y es integrante de una civilización, va a decir Durkheim. Esperen que enchufo la computadora. Bien, ahora sí. Ahora bien, este conjunto de las fuerzas morales, entonces, si esto es así, si estamos siguiendo bien a Durkheim, solo existe en acto. Digamos, no hay sociedad. ¿Qué quiere decir eso? No hay sociedad sin ritos. No hay sociedad sin culto. La vida común existe, digamos, podemos vivir en este conjunto de fuerzas morales que llamamos sociedad por nuestros rituales. Por ese, lo que Durkheim va a decir, por ese origen religioso del que se proviene. Porque son esos rituales, en definitiva, los que fundan las simbolizaciones a partir de las cuales intervenimos en esa civilización. En definitiva, porque los rituales es los que nos permiten idealizar. Y acá entramos en lo que a mí siempre más me gustó de Durkheim desde la primera vez que lo leí. Que Durkheim tiene un serio planteamiento en las formas elementales de la vida religiosa, muy interesante, sobre el lugar de la fantasía para poder vivir con nosotros. Sin fantasía no tendríamos pareja, sin fantasía no tendríamos vida en sociedad, digamos. Y Durkheim lo establece muy concretamente en las formas elementales de la vida religiosa. Durkheim dice, es porque tenemos idealizado el conjunto que vivimos entre nosotros, que hay integración social. Concretamente, Durkheim va a decir, la característica central de todas las religiones es que en todas ellas hay una idealización sistemática. Así lo dice. Y entonces, dice Durkheim, de acá viene también esta idea de que los dioses son producciones humanas. El hombre, el ser humano, digamos, el hombre en términos genéricos, el ser humano tiene la facultad de idealizar, y escuchen bien esto porque a mí siempre me pareció muy interesante, de agregar algo a lo real. Tiene la facultad de idealizar y de agregar algo a lo real. Eso es interesantísimo, ¿no? Porque después tenemos toda la teoría psicoanalítica hablando de el sobreañadido de lo real. Durkheim ya lo decía allá por el 1912. Perdón, ¿puedo hacer un pequeño comentario? Sí, por supuesto, sí. Que aparte es como una suerte de elemento antiempirista, porque justamente la idea de que Dios es un aumento, Hume lo que dice es,
tenemos una tabula rasa, todas nuestras ideas provienen de nuestras impresiones, cuando idealizamos, cuando pensamos en Dios, lo que hacemos es aumentar algo que ya tenemos, pero no agregamos nada en realidad en esa Claro. idealización. O sea que hay, en ese agregado hay un elemento ahí que, digamos, que está haciendo un giro antiempirista, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto que agrega justamente Flor es interesante porque en la introducción Durkheim justamente serán 2 o 3 páginas donde dice algo así, no me acuerdo ahora exactamente cómo es el planteo, pero dice algo así como, no es que el empirismo se haya confundido, pero no pudo observar la dimensión total de esto, digamos, ¿no? Pero va hacia ese lugar, digamos, porque hace una crítica al empirismo en esa introducción Durkheim. Entonces, el ser humano como aquel que tiene la capacidad, la facultad de agregar algo a lo real, de producir esta idealización, de sostener una vida en común a partir de la fantasía, ¿no? Podríamos decir eso, consagra desde ahí justamente lo sagrado. Lo sagrado, dice Durkheim en las conclusiones de las formas elementales de la vida religiosa, en tanto es ideal para el individuo, pensemos entonces lo sagrado, el lazo social. El lazo social, en tanto es individual, ideal para los individuos, es lo que se sobreañade a lo real. Lo sagrado, el lazo social, es aquello que está sobreañadido a la realidad. Entonces, el rito en este sentido, para Durkheim, es exaltación y toda una transformación del individuo. El rito sacrificial, a partir del cual se da este acto de renuncia, implica toda una transformación del individuo y la constitución, entonces, de la realidad como aquello que es la vida profana, pero a la vez del sobreañadido a esa realidad que es la idealidad, la fantasía, que sería lo sagrado. Por ese sobreañadido es que tenemos vida en común, dice Durkheim. Entonces, ¿qué implica esto? Que el elemento, digamos, que sostiene el lazo social es una condición de creación y recreación, a partir de esta condición de la idealidad. Entonces, el individuo vive en sociedad porque idealiza la realidad, o porque hace de porque agrega a esa realidad algo ideal, mejor dicho, ¿no? El individuo, digámoslo de vuelta, vive en sociedad porque agrega a la realidad algo ideal, es decir, porque tiene una conciencia colectiva. Si nosotros tuviéramos que resumir esto, diríamos la fórmula, digamos, con la que se suele sintetizar simplemente, ¿no? El individuo sacrifica su individualidad para tener un reconocimiento colectivo. Entonces, hay sociedad, o solo puede haber sociedad, dice Durkheim, si hay rito, es decir, si hay exaltación de aspectos colectivos que exceden siempre al individuo. Estos ritos, dice Durkheim, se dan todo el tiempo, por eso es una constante de creación y recreación. Y en tanto sistema de idealizaciones para representar el mundo, no solamente se dan todo el tiempo, sino que son eternos.
¿no? Eternos en el sentido de aquello que no puede ajustarse a una dimensión temporal específica, ¿no? Algo que es eterno. Esto también a mí me resulta especialmente interesante porque, digo también para que, digamos, sobre todo quienes no provienen de la sociología o de formaciones cercanas a la sociología, ver también, siempre me gusta ver las continuidades en el pensamiento, inclusive entre pensamientos que no que son opuestos, pero sí que piensan modos distintos o mundos distintos. Por ejemplo, Durkheim, que estaba pensando una sociedad industrial incipiente, regulada a partir de esas condiciones, y Maffesoli, Turenne, Bauman, que están pensando el mundo postindustrial, ¿no? Pero si nosotros decimos los ritos para Durkheim son sistemas de idealizaciones que representan el mundo, que nos establecen representaciones colectivas y que son eternos, tenemos que ahí que leer el libro que les mencioné hace un ratito, El instante eterno de Maffesoli, ¿no? Más allá de que Maffesoli está pensando la comunidad efímera que se consagra en un ritual específico que empieza y se termina y disuelve la comunidad cuando finaliza, que le llame instante eterno, ¿no? Nos debe implicar justamente en una continuidad de, el razonamiento sociológico, ¿no? Porque lo que está marcando esto es la dimensión coercitiva que tienen los ritos, ¿no? Sean ritos que tienen una prolongación en la formación de las representaciones colectivas, como lo que está pensando Durkheim, o sea el rito de carácter efímero, circunstancial, que observa Maffesoli. Pero en definitiva, con esta idea, digamos, de que lo sagrado es aquel sobreañadido a lo real, digamos, lo sagrado como lazo social, que se da a partir de el acto de renuncia, del sacrificio. Pensemos también en la palabra sacrificio, ¿no? Sacre facere, que significaría hacer sagrado, justamente. Hacer sagrado, ese sacre facere significa ser sagrado. Si pensamos esto, si pensamos esa idea que tiene Durkheim de que la vida en sociedad es una consagración, ¿no? Una consagración en el lazo en común, en el vivir juntos. Esto nos da cuenta de que la idea de sociedad como el conjunto de las fuerzas morales determina, digamos, la condición de la representación colectiva, en tanto para Durkheim, esas representaciones colectivas son objetivas, como decíamos al inicio, son objetivas porque generalizan nuestra pertenencia a la vida social. ¿No? Y acá es donde, de algún modo, en esa consagración del individuo en el lazo social, es donde se explica este ordenamiento, digamos, de la sociología como ciencia, digamos, a partir de Durkheim. Digo a partir de Durkheim porque, como pasa también en la filosofía, digamos, es como, bueno, Durkheim fue el que terminó ganando, podríamos decirlo si lo quisiéramos poner en esos términos, y nos dio las pautas a partir de las cuales se estableció la condición de la reflexión sociológica. Podría haber venido por otro lado y quizás era distinto esto que estamos pensando, ¿no? Pero decía, a partir de Durkheim es que tenemos esta idea de que lo social es anterior, previo a los individuos.
justamente por esto que Durkheim explica, que da consistencia en las formas elementales de la vida religiosa. Porque por esta idealización, por este sobreañadido, por esta consagración en el lazo social, es que todas nuestras representaciones que nos permiten la vida en común, que nos permiten vivir juntos, son objetivas. Es decir, no tienen, digamos, no son producto de una creencia, o de opinión, mejor dicho. Son producto de creencia, de opinión. ¿No? Son fundantes, son objetivas. Y entonces, ahí, digamos, en esa condición de lo fundacional, es donde me parece importante poner el énfasis de lo que busca pensar Durkheim en ese acto de renuncia, ¿no? Ese acto sacrificial y esa condición, en definitiva, de la violencia como elemento fundador. Digo esto antes de meternos un poco con Maffesoli y antes de dejar un espacio por si quieren preguntar algo al respecto de lo dicho hasta ahora, pero porque la violencia para Durkheim tiene como dos dimensiones que hay que pensar. Por un lado es un acto fundacional, al igual que lo va a plantear Maffesoli, pero por otro lado es aquello que está regulado en la vida social, digamos. Maffesoli también lo va a pensar a eso, pero esa canalización de la violencia, Maffesoli la trata de pensar desde otro lugar, también ubicándose más en lo contemporáneo. Y bueno, antes de seguir con esas cuestiones, no sé si quieren hacer alguna intervención, alguna pregunta sobre lo mencionado hasta ahora. Muy interesante todo hasta acá. Venía recién cuando mencionabas esto de la renuncia. La renuncia es al mismo tiempo violencia porque uno renuncia, pero no es del todo voluntaria esa renuncia, si interpreto bien. Está condicionada porque si no renuncio me van a obligar a que renuncie. Entonces es mejor que lo haga voluntariamente porque de alguna manera eso me eleva en mi apreciación social. ¿Es así como funciona? Sí, como acto de renuncia es sacrificial. Entonces, implica esta condición. De hecho, hay un pasaje de Durkheim, porque Durkheim, digamos, plantea muchas de estas cuestiones justamente haciendo como lo que hoy llamaríamos un trabajo de campo. Y hay un pasaje donde un niño, hoy sería como un adolescente, ¿no? por la descripción que hace Durkheim, se resiste, digamos, a participar de ciertos rituales del grupo y Durkheim cuenta que se sube a un árbol, ¿no? como escapando justamente de ser compelido, coercionado, digamos, a eso, digamos, ¿no? Porque esto que dice Germán también tiene que pensarse de ese lazo social, digamos, que se consagra, es coercitivo, ¿no? No puedo salirme del lazo social, digamos, ¿no? Es coercitivo, por eso existe después la pena, etcétera, digamos, ¿no? Y por eso también Durkheim dice, sería indeseable una sociedad sin delito, porque justamente el valor de la coerción no podría justificarse. Pero sí, el acto de renuncia es plenamente sacrificial y en tanto ello violento. Digamos, ¿no? Algunas de esas cuestiones no quiero avanzar demasiado porque son esa modalidad, si se quiere, violenta del sacrificio, están muy bien planteadas en Bataille y eso, y Flor lo va a desarrollar en el próximo encuentro. ¿Alguna cuestión más que quieran abrir antes de continuar? Y bueno, ya que estamos, los autores que más frecuento habitualmente están Freud y Sartre, y en los dos encuentro puntos en común, ¿no? Con esto que se estuvo hablando en cuanto a en Sartre, por ejemplo, el tema de la mirada del otro,
que de por sí la presencia del otro es una violencia, porque el otro me ve y me objetiviza, pero al mismo tiempo necesitamos de ese otro para... no sé si estoy fuera de línea, si genero un paralelo entre estos dos autores y lo que estuviste charlando respecto de Durkheim. Sí, no, es posible. Con Sartre, sí, a partir de esa dimensión del reconocimiento que plantea Sartre específicamente en ese capítulo sobre la mirada en El ser y la nada, ya la misma idea de reconocimiento no se establecería cierto paralelo con la reflexión de Durkheim, salvando todas las distancias entre una reflexión fenomenológica y lo que Durkheim está pensando. Con Freud... Estaba por el lado de la horda primitiva, claro, ¿no? justamente a eso iba. Me olvidé de chequear, y ahora me voy a poner a buscar el libro, pero es más o menos en los mismos años que escriben Totem y Tabú y las formas elementales de la vida religiosa. Creo que el de Durkheim es un poquito antes y Freud escribe un poquito después, pero son con 2 o 3 años de diferencia que se escriben estos textos, digamos, ¿no? Me olvidé de chequear bien ahí la fuente, pero eso siempre me llamó la atención, digamos, ¿no? Bien, ¿alguna otra cuestión que quieran agregar? Creo que quizás lo que está bueno de lo de Freud que están trayendo es también que sirve para pensar la cuestión del duelo, porque uno dice, bueno, tampoco por toda cosa que uno pierde o todo lo que uno renuncia, uno va a hacer un duelo, ¿no? Y creo que lo que trae Germán de la horda primitiva quizás permite como pensar un poco que, bueno, ellos amaban de alguna manera, aunque sea de manera ambivalente, esa figura paterna, o sea, ¿qué hay en juego en la renuncia sacrificial como para que podamos pensar un duelo? Que es algo que yo me lo vengo preguntando desde que empezamos a pensar con Esteban la idea de esta cuestión de sacrificio y duelo. Bueno, me vienen las relaciones que uno puede trazar entre esos dos conceptos, que no son evidentes, ¿no? No es que por todo sacrificio necesariamente. Entonces, ir pensando quizás por qué hace uno un duelo, ¿no? Digo, hago ese comentario nomás para que lo vayamos masticando, ya que estamos en la horda primitiva. Está muy bien, sí. Sí, además, justamente cuando las primeras conversaciones con Flor, cuando empezamos a pensar esto, voy a ser sincero, al principio con Flor es como que nos mandamos mensajes y podemos ir por acá, y después tuvimos que ir como cortando porque dijimos, bueno, todo no se puede, y tuvimos que elaborar la pérdida, digamos, que íbamos dejando. Pero una de las cosas que me acuerdo que habíamos hablado en ese momento con Flor era, digamos, a partir de un textito, ahora no me acuerdo cuál era, digamos, lo que sucede, digamos, cuando no se hace, cuando no se elabora la pérdida, cuando no se hace el duelo, digamos, que es, digamos, socialmente, digamos, si una sociedad no elabora sus duelos, es una sociedad, digamos, en peligro, de algún modo, ¿no? Y eso en Durkheim está muy claro, digamos, ¿no? Esta dimensión del sacrificio y del duelo. ¿Vos, Mariano, querías decir algo? Bueno, sí, pero en realidad me parece que me adelanto un poco, pero un poco me hizo ruido algo que nombraste vos con bueno, un tema más de la filosofía más clásica, que es lo siguiente. Cuando vos hablabas de Durkheim, de lo común, ¿no? O sea, lo común donde que se comparten, digamos, la formación que se comparten todas las mismas representaciones, y que después las distinguidas de Touraine, donde se habla que las representaciones individuales se asumen universales, ¿no? Sí. Y me hacía ruido por el tema de me vieron a la cabeza esa crítica que le hace Hegel en los principios de la filosofía del derecho al imperativo categórico de Kant, ¿no? Que habla de que es, digamos, es formal y que no tiene, digamos, contenido. Bueno, es bastante más profundo, pero bueno, más o menos así. Entonces, pensaba,
Touraine está pensando tal vez que nuevamente estamos dentro de un imperativo moral vacío que se puede llenar con cualquier contenido, como esa crítica que le hace Hegel a Kant. Tal vez, bueno, los que no son de filosofía, no, tal vez no está tan presente eso, pero bueno, acá los que pasamos seguramente por la carrera, las clases de Dotti y que insistía mucho con eso, con esa crítica, ¿no? Sí, no, yo entiendo lo que decís. No pensaría a Touraine desde ese lugar. Touraine está muy concentrado en definir el actor moral en contraposición a lo que en la sociología clásica consideramos el actor social, ¿no? Y por lo tanto las acciones morales y las acciones sociales. Pero digamos, si lo quisiéramos poner en esos términos, ¿no? Esa formulación individual de un imperativo que se asume como universal, es una dimensión exclusivamente personal del individuo. Él la asume como universal y cree que todos deberían pensar de ese modo, pero es parte de las lógicas y las prácticas del individualismo, no es algo que, porque aparte, y Touraine lo dejan claro eso, es una dimensión que puede cambiar, o sea, inmediatamente. O sea, es como tengo estos principios, tengo también los contrarios, ¿no? Eso sería el individualismo contemporáneo. Claro, sí, entiendo también ahí que no hay ninguna presuposición de algún supuesto, digamos, ¿no? Porque justamente Hegel dice, Kant está presuponiendo que hay digamos, una condición, por ejemplo, no sé, que haya propiedad privada, ¿no? Es claro eso, y que un ladrón no puede, digamos, pretender que sea universal si está suponiendo que hay una propiedad privada, ¿no? Pero si el contenido no está, bueno, entiendo a lo que ibas. Sí, me parece que no es un paralelismo que haría entre esa idea de Touraine de la acción moral y lo de Kant. Claro, por eso te decía que estaba un poco adelantado porque quería que sigas con eso. Sí. Sí, Javiera. Hola, buenos días a todos. Yo tenía una pregunta porque tú planteabas ahí, Esteban, esto de que tú no estabas de acuerdo, ¿cierto?, con esta hipótesis de que los rituales se habían acabado, ¿cierto? Y que hoy día seguiríamos teniendo rituales. ¿Tú piensas que estos rituales que estamos teniendo hoy día tienen las mismas características que tú estás nombrando ahora? No, justamente por eso el texto de Byung-Chul Han, La desaparición de los rituales, si lo leemos desde el lugar, digamos, que lo está planteando, que es la desaparición de estos grandes rituales de consagración, sacrificiales, eso, es inobjetable el planteo. Pero Byung-Chul Han, a partir de eso, concluye que digamos, la vida de las sociedades hiperproductivas, esta vida de alisamiento y eso, se debe a esto. Y que ya no, porque ya no habría rituales. Y sin embargo, justamente, digamos, podemos hablar aún en instancias donde, como vimos en el módulo pasado, todos los sociólogos contemporáneos coinciden que es un individualismo de otra índole, no es el individualismo moderno que se integraba al lazo social, sino que es un individualismo que objeta el lazo social, pero aún así podemos hablar de formaciones sociales, es porque todavía podemos situar rituales mínimos que organizan esas instancias. Por eso, Maffesoli, por ejemplo, en El Instante Eterno, prácticamente podríamos considerar un libro que se consagra a pensar los rituales, pero también Lipovetsky, en el último libro Gustar y Emocionar, que es un libraco enorme, esos que ya no se escriben, plantea, digamos, el ritual de la seducción como un ritual
todavía presente, digamos, y que organiza justamente instancias comunitarias. Y así podríamos considerar varios rituales. Pero en ese sentido. Pero por supuesto que no son los rituales, estos consagratorios que planteaba Durkheim, pero porque tampoco hoy podemos hablar de la solidaridad común, como la planteó Durkheim, digamos, cuando se habla de la crisis de lo social, que era el título que tenía el módulo anterior, es justamente que lo que ha entrado en crisis es ese modelo de integración social, ¿no? De solidaridad que nos permitía tener estas representaciones colectivas. Ahora, como charlábamos recién a partir de lo de Mariano, ahora me sale imperativo categórico cada vez que hablo de Touraine, pero el actor moral de Touraine no supone justamente las representaciones colectivas, ¿no? Se atribuye, claro, rituales festivos, dice Flor, se atribuye, digamos, a su reflexión instantánea, para decirlo como Maffesoli, momentánea, le atribuye una universalidad, digamos, ¿no? Bien, no sé si con esto resolví más o menos, Javiera, lo que... ¿Y alguien más quiere decir algo? ¿No? Volvemos al sacrificio. Digamos, esa idea de sacrificio, de ese acto de renuncia, digamos, tiene una particularidad, digamos, que está expresada en la eficacia, lo que Durkheim llama la eficacia del culto, que nosotros podríamos decir la eficacia del lazo social, que es que el don que se ofrece implica una privación. Yo me privo de ser individual, digamos, ¿no? Pero para obtener un placer, ¿no? Me privo de algo para obtener un placer. Es decir, me privo de mi individualidad para estar en una vida común con otros y otras. Entonces, esa relación entre privación y placer, que da la relación don-sacrificio, es lo que, tanto en Durkheim, pero también, ahora lo vamos a ver en Maffesoli, pero también en otros autores, está pensado bajo la regla de la violencia. Y la violencia como constitutiva, como decíamos antes, pero yo les decía que Michel Maffesoli hace como una lectura a contrapelo de Durkheim. Y dice, Maffesoli, digamos, concluye que por esta cuestión de situar la violencia como instancia fundante, es que corresponde pensar la anomia como lo fundante de la vida social. Que en el tiempo contemporáneo Maffesoli después lo habilita, digamos, como reflexión para pensar las sociedades contemporáneas, que considera que son sociedades anómicas, es decir, sociedades no reguladas por el orden social, sino que se regulan por la norma, por la anomia, ¿no? Aunque parezca paradójico esto, o que lo sea. Y entonces Maffesoli plantea la cuestión de éticas situacionales. ¿Qué son éticas situacionales? Bueno, muy enlazado con estos actores morales de Touraine, es decir, es en la práctica, en la relación inmediata, donde se definen las reglas de interacción entre los actores morales, digamos. Pero no es previa la ley. No es que la relación está fundada por una ley previa que dice cómo debe ser, sino que es en la propia práctica donde la normatividad se flexibiliza y se pone en juego. Entonces son reglas morales de situación, por eso ética situacional. Y por eso Maffesoli dice, lo anómico es la condición del presente, es decir, la violencia, el conflicto, es lo constitutivo de lo social.
Y como condición fundante de la vida social, digamos, Maffesoli le pone una de las cosas que me gusta de Maffesoli, igual es característica de los franceses en general, es cómo arman conceptos paradojales, ¿no? Entonces, Maffesoli entiende la violencia como instancia fundadora, ¿no? La define como un desorden fecundo, ¿no? Es como aquello que hace nacer a partir del desorden, que organiza algo a partir del desorden, ¿no? Y entonces, para Maffesoli, en tanto la violencia es un desorden fecundo, es en la violencia donde tenemos que encontrar, pensar, concebir toda la estructura de la organización humana. Si lo lleváramos a los términos durkheimianos, es en ese acto de renuncia sacrificial donde tendríamos que encontrar la estructura de la organización colectiva. Bueno, Maffesoli está diciendo, eso es la violencia. Entonces, es en la anomia, como decíamos antes, en ese desorden fecundo, donde se encuentra el modelo de organización de la vida social. Y entonces, es el conflicto, la lucha, digamos, el fundamento de toda relación social. Si no se piensa el conflicto, si no se piensa la lucha, digamos, no hay vida social, no hay relación social y no hay hecho social, ¿no? Que es prácticamente los rituales, digamos, podríamos decir, a partir de los cuales vivimos. Entonces, lo que hay que pensar es entonces qué está diciendo Maffesoli con hecho social en este caso. Porque nosotros tenemos, si queremos ir a remontarnos a la sociología clásica, como estamos con Durkheim, el hecho social es una totalidad, ¿no? Una totalidad de la vida humana. Podemos pensar, qué sé yo, Bauman, el consumo. El consumo es un hecho social total para Bauman, ¿no? Es lo que instruye toda nuestra vida común. Ahora bien, para Maffesoli, en las sociedades posmodernas, le llama a él, vivimos en un politeísmo de valores. Entonces, los hechos sociales, dice Maffesoli, no son una regulación de unidad, digamos, sino que están repletos de valores. Y en tanto la violencia es constitutiva de lo social y puede considerarse un hecho social, entonces la violencia, dice Maffesoli, es un fenómeno plural. Plural no en el sentido de que se la pueda evaluar desde muchas perspectivas, ¿no? ¿No? Como acá, por ejemplo, en Argentina, que decimos la inflación es un fenómeno diverso, ¿no? Entonces tenemos diferentes manuales para ver si la inflación alta está bien o mal. No está pensando en eso Maffesoli, sino que está pensando justamente en esa congregación de múltiples valores que impregnan a la violencia. Entonces, en ese sentido, la violencia estructura esa diversidad de valores que es el hecho social. Y en tanto, la violencia es estructurante de la vida colectiva, dice Maffesoli, es una fuente vital. Es lo que Durkheim llamaba el culto. El culto como el elemento de eficacia del lazo social, para Maffesoli es la violencia. Ahora bien, y acá es, digamos, lo último que podríamos decir, así hoy sí logro terminar un poco antes. Acá es donde aparece justamente el sacrificio, su relación con
la condición del duelo, lo que decía anteriormente, a partir de lo que presentaba Flor, digamos, de qué sucede en sociedades que no elaboran ese duelo, que no elaboran la pérdida. Bueno, Maffesoli hace toda y prácticamente el libro, Ensayos sobre la violencia banal y fundadora, se dedica a eso, toda una reflexión acerca de qué sucede en sociedades que no pueden asumir este acto fundacional de la violencia. No es que no se funden por la violencia, sino que no pueden asumir, no pueden elaborar, trabajar, ¿no?, ese acto fundacional. Y ahí, digamos, Maffesoli tiene como dos reflexiones que van en conjunto. Por un lado dice, cuando la violencia la relega en la vida contemporánea, ¿no? Cuando la violencia se la relega a ser una parte maldita, ¿no?, un concepto que van a trabajar más con Flor seguramente, lo que sucede es que la monopolización de la violencia se transforma en la ideología de la sociedad y por lo tanto en el achatamiento de la vida social, ¿no? Primero eso, ¿no? Por otro lado, y es a lo que quiere ir Maffesoli, si la violencia se convierte en el acto ritual específico de la vida social, es decir, si podemos entender nuestros vínculos sociales, nuestras relaciones sociales, en orden del conflicto, es que podemos consagrarnos a un lazo social, que para Maffesoli va a ser instantáneo, frágil, flexible, lo que quieran, no es el lazo social en el sentido durkheimiano, pero podemos consagrarnos al lazo social si podemos hacer de la violencia un rito. Por eso, la tesis central de Maffesoli es que cuando no se elabora, digamos, la condición fundante de la violencia, cuando no se reflexiona esa condición fundante de la violencia, se la termina particularizando, individualizando y se la desprende de lo sagrado. La violencia para Maffesoli es sagrada en ese sentido, ¿no? Permite la comunidad social, el vivir juntos. Solamente la violencia es indeseable cuando se la desprende del rito, cuando se la individualiza. Y les voy a leer, porque sobre todo quería terminar con esto porque digamos, establece el anudamiento con el módulo anterior, ¿no? Y con muchas cosas que dijimos de Touraine, etc. Al particularizar la violencia, es decir, al desprenderla de su sustrato ritual, lo que era la lucha de todos contra otros tiende a fraccionarse en lucha de uno contra todos. Pequeña guerrilla fundada en la atomización que hace que la violencia se diluya en agresividad mezquina y cotidiana. Es decir, si no pudimos, nos está diciendo Maffesoli, si no pudimos consagrar, digamos, a la violencia a partir de un trabajo, de una elaboración de su acto fundacional, lo que vamos a tener es esta, podríamos decirlo, no lo dice Maffesoli así, ¿no?, pero esta agresividad contemporánea, este actor moral de Touraine que cree que su idea debe ser la de todos y entonces tuitea enojándose con todos. Estoy simplificando las cosas, ¿no? Pero justamente porque la violencia es un ritual sagrado, es que no nos estamos matando entre todos, dice Maffesoli, ¿no? Esa sería como la idea, y esa idea se ajusta con lo que entiende Durkheim como ese acto de renuncia que es el sacrificio,
digamos. Porque sacrificamos nuestra individualidad, es que también no está cada uno con su idea y no nos estamos matando entre todos. Porque decidimos pertenecer a esa vida en común, al reconocimiento colectivo. Eso lo piensa Maffesoli, pero es de la violencia. Porque podemos consagrar la violencia, porque la podemos hacer rito sagrado, porque podemos atender a que nuestros vínculos, nuestras relaciones parten del conflicto o se fundan en el conflicto, es que podemos vivir. Bien, ahora sí, si quieren podría cerrar lo mío y dejo un espacio para intervenciones, preguntas, alguna duda que haya quedado por ahí. ¿Dora? Hola a todos, a todas. No, me quedé pensando en esto de que plantea, y no lo leí todo, pero Byung-Chul Han con el tema de la desaparición de los rituales, Sí. que me quedé pensando si no estaría ahí en esa diferencia de concepción ideológica de cómo se fundan las sociedades, ¿no? Vos hablaste o en varios momentos planteaste el sacrificio como un don, si te entendí bien. Sí. Si te entendí. Bueno, entonces, hay no sé si era sociólogo o antropólogo, no sé, pero que no es muy posterior a Durkheim, que plantea el don, pero no, que es Marcel Mauss. Sí. Sí, plantea la cuestión del don, me parece como paradójico a esto, ¿no? Y me quedo así como pensándome que no quiero afirmar, lejos estoy de afirmar algo, pero me quedo pensando en esta otra mirada desde el pensamiento filosófico, político, del don como entrega, y ahí entonces habría ese momento sacrificial, porque no lo entendí así yo en este autor, pero bueno, en Mauss, sí, Sí. que perdón que traje esto, pero me quedé pensando capaz que así en un pensamiento muy individual mío, ¿no? En esto de cómo se entrelaza desde la paradoja el pensamiento de Durkheim con el sacrificio, lo que dice Maffesoli, que vuelvo a decir, para mí es como muy desesperanzadora, lo digo así, ¿no? Como, o quizás yo idealizo o le agrego, tengo esta cuestión de agregar e idealizar, digo, por eso mi lugar en este mundo, pero bueno. Y lo de Mauss, que me parece que es como paradójico. Bueno, la corto ahí porque si no confundo, pero no sé, me vino a la cabeza eso y asociándolo con entonces esta diferencia filosófica, o sea, de paradigma del mundo de Byung-Chul Han, cuando plantea la pérdida de los rituales, que me parece que algo hay ahí, no sé, bueno, ahí dejo. Sí, bueno, son un montón de cosas al final, pero no, Maffesoli no lo pensemos así tan como algo terrible. Lo que está diciendo es justamente que es necesario, digamos, hacernos cargo de la violencia y que ese es nuestro modo de estar en sociedad, y justamente porque no lo estoy diciendo en los términos Maffesoli, ¿no? Pero porque nos podemos hacer cargo es que no vamos a ser estrictamente violentos o violentas. Pero Byung-Chul Han no es sociólogo, es filósofo, y no creo que tenga una concepción, digamos, de lo social en el sentido sociológico, digamos. Simplemente plantea ese texto, digamos, sobre desaparición de los rituales, y lo plantea, digamos, como para pensar lo que le interesa pensar a él, que es la vida contemporánea, una vida de hiperproductividad, sociedad del rendimiento, etc. Digamos, y plantea que ya no hay rituales. De algún modo también vamos a ver eso
en la clase de duelo dentro de 15 días, a partir del texto de Byung-Chul Han, Cara de la muerte, hay páginas muy preciosas en el capítulo de Tienen que leer La muerte y la herida. Es digo por si no lo leyeron todavía, es un texto muy bello y muy distinto a lo que pueden estar acostumbradas de Byung-Chul Han. Que estamos más acostumbrados a esto de social rendimiento, texto de divulgación. Este es un texto mucho más riguroso filosóficamente, con un uso de las fuentes muy interesante, y muy claro, muy certero, pero además tiene páginas bellísimas sobre justamente qué pasa en estas sociedades que no permiten la elaboración del duelo, ¿no? Uno se le muere un familiar y al otro día tiene que estar trabajando como si la vida siguiera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no podemos elaborar el duelo? Cuando la vida misma, la vida social misma, no te permite elaborar el duelo. Y lo plantea de manera muy, muy bella, además, es un texto muy poético en ese sentido. Y respecto a lo de Moss, que me parece que es lo que más representa, digamos, lo que trabajamos hoy, de lo que planteaba Dora, no son disímiles. Moss, digamos, se los escribo acá por si alguien no... es como... digamos, el que puso, digamos, una teoría del don que más o menos todos siguen, digamos, donde la figura del don implica la obligación, es decir, el don pone en deuda a quien lo recibe, ¿no? Que está obligado a dar a partir de ahí, digamos, ¿no? Y Durkheim entiende justamente el acto sacrificial en ese mismo sentido, por ahí no lo desarrollé tanto, ¿no? Pero el sacrificio, en tanto es un don, es algo que se da y pone en deuda, digamos, a quien lo recibe, en este caso, los dioses. Y eso es así de concreto en Durkheim, ¿no? El don pone en deuda a los dioses, quienes deben darme algo, digamos, ¿no? Y cuando uno hace ofrendas, digamos, a un dios, desde el Gauchito Gil al que sea, es porque lo pone en deuda. Quiere recibir algo después, no hace una ofrenda porque sí, porque pasaba por acá y digo, bueno. Entonces, esa es la idea, digamos, de Durkheim. En ese sentido es semejante al planteo de Moss, digamos, de hecho lo sigue. Yo, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Iba siguiendo con lo de Maffesoli, me parece que va a enganchar muy bien con Girard, que es como el texto que tenemos central, aparte de Bataille, que dijiste varias veces Bataille, sobre todo me voy a centrar en Girard para la vez que viene. También Bataille igual, ¿no? Pero lo tengo más complementario, lo del gasto, porque van a ver que en el texto del gasto el sacrificio es como que aparece muy puntualmente. El de Girard, es un texto sobre el sacrificio y quiero que hablemos sobre el sacrificio, ¿no? Después nos ayudaremos con Bataille a pensar otras cosas. No, y lo que pensaba en relación a Girard es que hay un momento en donde creo que se separa mucho de Girard del planteo de Maffesoli, que es en esta idea de que cuando la violencia se desprende de lo ritual, aparece un todos contra uno, porque en realidad para Girard yo diría que el sacrificio es un todos contra uno. De alguna manera lo que pasa es que la violencia de toda la sociedad dice, elige una víctima sacrificial y canaliza la violencia de toda la sociedad, digamos, con un mecanismo, después podemos pensar en el chivo expiatorio, matices entre todo esto, pero bueno, el mecanismo del chivo expiatorio, el mecanismo de la víctima sacrificial, es esa violencia de todos contra uno. Sí, sí. Eso me quedaba como un poco... Igual Maffesoli dice uno contra todos. Creo que Ah, altera un poco. no, te entendí mal. De hecho, la frase es uno contra todos los otros. Mira, la voy a volver a buscar. Al particularizar la violencia, es decir, al desprenderla de su sustrato ritual, lo que era la lucha de todos contra otros tiende a fraccionarse en lucha de uno contra todos. Bueno, voy a prestar más atención a ver si lo entiendo, pero ya es otra cosa. Dejo hablar acá a todos los que tienen inquietudes.
Bueno. Mateus, digo como levantaron Mateus y Germán, me figura a mí Mateus primero. Hola, ¿cómo estás? Quería preguntar, digamos, si esta inscripción de la violencia, digamos, en el ritual o en el sacrificio, no, a mí me suena un poco también esta inscripción en lo simbólico, una vez más, ¿no? Mientras que una violencia de todos contra todos o de, digamos, uno contra todos sería esta suerte de violencia de inscripción en lo real, una vez más, ¿no? O como esta violencia que pimpone dentro del imaginario real, ¿no? Una suerte de paranoia por ahí. No sé, me sonaba eso porque finalmente el sacrificio sigue siendo un juego de roles, digamos, ¿no? Pero siento, digamos, que la violencia de uno contra todos, justamente esa dimensión performativa o de rol ya se ha perdido, no hay simbólico, ¿no? Sí, está muy bien como lo pensás. O sea, digo, más allá de si uno después lo puede armar a eso, ¿no? Me parece que es una manera de pensar estas cuestiones, sí. Está muy bien la acotación, digamos. ¿Vos, Germán? Me quedé pensando cuando hablamos de todos contra uno, en el caso del chivo expiatorio o el individuo que se sacrifica para el beneficio de la comunidad. Obviamente ahí tenemos un esquema social organizado donde la comunidad determina ese chivo expiatorio. Yo creo que en el caso de Mafezolí, cuando habla de uno contra todos, en realidad está hablando de uno contra una pluralidad de individuos, no contra un todos Sí, exactamente. constituido como comunidad. Eso es lo que caracterizaría la sociedad individualista de la que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Sí, sí. Ahora, con Mafezolí igual me queda como una suerte de incertidumbre, pues por supuesto la palabra violencia es muy amplia. Digo, violencia es cuando el padre le dice no al chico por cualquier cosa, y violencia es cuando un grupo de camisas negras sale a golpear a bastonazos o a matar a un grupo de disidentes, ¿no? Me gustaría entender cómo concibe Mafezolí la violencia en ese límite donde la violencia desborda y en ese otro lado del límite donde la violencia se contiene en una organización que, sin dejar de ser violenta, continúa siendo una organización social contenida. No sé si me explico. Pero hay Sí, un más o punto donde la menos. violencia se convierte en violencia desatada y un punto Sí. donde la violencia es contenida. Y no llego a ver bien claro en lo que explicaste de Mafezolí dónde estaría ese punto de desborde. A ver, primero digamos, entiendo lo que decís con la violencia, es un término amplio que tiene diferentes dimensiones, pero Mafezolí lo está pensando como categoría, digamos, estructuradora de la vida social. Y no sé si te terminé de entender, pero justamente a lo que va Mafezolí es que si no, no tiene esta relación, digamos, esa fundación de lo social, que es siempre violenta, si no tiene esa relación con el rito, si no está puesta justamente en el lugar de lo sagrado, es donde se desbordaría. Okay. Todos nos estaríamos matando justamente, digamos. Autoras feministas que dialoguen con estos autores. Ahora no se me ocurre especialmente alguien, no sé si Flor, pero con Bataille estoy casi seguro que sí hay más de las autoras feministas que pueden haber recurrido a algunas dimensiones de la transgresión en Bataille y eso. Con Mafezolí no creo. Mafezolí igual es otro de los expulsados de la academia, ¿no? Como aquellos que no, ni siquiera está bien visto citarlo. Más allá de que justo este libro, Ensayo sobre la violencia banal y fundadora, es como uno de los más más sociológicos duros de Mafezolí, digamos. Pero
puedo tratar de registrar, digamos, pero ahora en las autoras feministas que me vienen a la cabeza, no recuerdo ninguna que mencione estos autores. Y iba a decir otra cosa a partir de lo de Germán, pero se me olvidó ahora, disculpen, ya me va a volver. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Yo estoy pensando qué era, qué iba a decir. Mientras les digo, bueno, ya se los dije, el sábado próximo, Florencia, yo justo tengo que dar otro curso, así que me podría conectar de 10 a 11, quizás me conecto un rato. Y entonces Florencia va a trabajar, como ya lo dijo ella, principalmente con el texto de Girard. Yo les voy a mandar esta semana por mail tanto el de Girard como la parte maldita de Bataille. Más allá de que, bueno, como dijo Florencia, trabajarán especialmente con Girard y especialmente con esa dimensión del sacrificio, digamos, ¿no? Que acá lo fuimos pensando más en una perspectiva de, bueno, cómo se integra la sociedad. Florencia creo que va a ir más a la carne de lo que podemos entender como el sacrificio. A la carne, el sacrificio, no me vengan con ofrendas. Así que sí, igualmente va a estar, realmente está muy conectado. Yo te voy a extrañar en la clase si te podés conectar, genial, porque hay muchas cosas, momentos en los que habla desde perspectivas más sociológicas, antropológicas, que creo que quizás surjan cosas en donde estaría bueno que te pase la pelota en esas, pero igual es un texto muy claro. Van a ver, es el primer capítulo de La violencia y lo sagrado, se llama el libro, es un libro del 71, 72. Un gran libro de Girard, digamos, el libro más importante a nivel antropológico, que tiene dos vertientes, Girard, bueno, ya vamos a hablar de todo eso, pero es el primer capítulo, así que tiene algo que es como que no van a necesitar haber leído los capítulos previos, es como que así empieza el libro y ustedes empiezan por el comienzo del libro, y es bastante claro, diría yo, y muy tirabombas, digamos, ¿no? Es como que hay mucha información en cada párrafo y es un texto que al menos a mí me resultó infinitamente atractivo. Yo me desvelaba de insomnio leyéndolo, así que bueno, espero que lo disfruten y que después podamos conversarlo. Sí, Flora, a las 10 me conecto seguro, pasa que a las 11 me tengo que retirar y hasta voy a prometer que voy a releer ese capítulo. Javiera. Yo quería, porque es un tema súper, a mí me abstracto, o sea, sobre todo porque los conceptos que se utilizan como para estructurarlo son conceptos que uno ocupa de manera un poco, la violencia, como decía Germán, a mí también ¿dónde la pienso, cierto? Quizás sería importante, voy en lo práctico para mí, que se me hace necesario, quizás poder observar sociedades o ejemplos que me puedan dar para entender dónde la violencia se pone como en el primer punto, ¿cierto? Como cuando la violencia se relega a esa parte como maldita, y lo otro cuando la violencia se entra en un acto ritual. Me gustaría como ver en sociedades o en un ejemplo, como una imagen, ¿cierto? Disculpa, pero necesito demasiado la concretitud para poder entenderlo porque es súper abstracto. En imágenes, porque por ahí ejemplos es como más raro porque estamos pensando en la violencia casi como una dimensión, una categoría, ¿no? Cuando Maffesolier hace esa distinción entre la violencia, digamos, la violencia siempre es estructurante de la vida social. Ahora, se la puede canalizar, regular por fuera del rito o se la puede consagrar en el rito. La monopolización de la violencia que, como ideología de la sociedad y por eso como achatamiento de la sociedad, Maffesolier está pensando concretamente en el monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado. Digamos. Cuando el Estado, en lugar de pensar, digamos, el lazo ritual con lo violento, simplemente se la apropia y la ejerce si es necesario. Y el ritual
El sacrificio sería la imagen, digamos, del acto violento, digamos, fundacional más característico. Ahora se me ocurre, pero es problemático, digamos, pero es un ejemplo que se me puede llegar a ocurrir y habría que pensarlo con todo lo problemático que es. ¿Vieron cuando suceden esos que a veces nos enteramos por las noticias, los linchamientos, ¿no? Que agarran a un pibito que se robó un celular entre 30 personas y lo matan a palos? Bueno, ahí también hay que pensar que esas 30 personas están formando una comunidad en ese momento, ¿no? Que esa instancia violenta es formadora de un lazo entre esas 30 personas, más allá de que nos parezca absolutamente desagradable toda la situación, ¿no? Pero uno puede pensar ahí un lazo común que se establece, ¿no? Sería como un ejemplo súper problemático que se me acaba de ocurrir, ¿no? Mateus. Sí, yo estaba pensando en dos ejemplos, como el primero es digamos, ritual de la Grecia antigua, que es el fármacoi, ¿no? Donde justamente se elige a un chivo expiatorio y digamos, se le tiraba piedras y era un poco el sacrificio para que se vaya la plaga y todo esto. Y claro, no sé, contemporáneamente pensaba en una película como La Purga, por ejemplo, ¿no? Donde justamente esta instancia estatal, ¿no? Que digamos, a falta digamos, de una forma, digamos, de regular digamos, está hiperregulada, pero, digamos, da 12 horas para que todo el mundo se saque todo, ¿no? Y no sé, estaba pensando también en esto que decías antes claro, quizás la única forma de entender ese tipo de rituales ahora sea a través de esta inscripción en lo real, a través de lo obsceno, del terror, ¿no? Del terror contemporáneo. Sí. Sí, me parece que la dimensión del terror, digamos, es una dimensión para pensar hoy, digamos, como un ritual del presente, ¿no? Que lo decíamos también en el módulo pasado, a partir de la función de la distopía, que hoy está más enlazada al terror. Ya que mencionó una película, Mateus, hay una película preciosa que se llama El Sacrificio, justamente, de Tarkovsky, que si alguien no la vio, puede mirarla, donde justamente la ofrenda, digamos, del padre en la película es prácticamente ofrendar toda su vida, su casa, todo, digamos, por el bien social, el bien común, ¿no? Que no haya una guerra nuclear. Pero es muy bella la película, ¿no? Todo el tratamiento ahí de la dimensión del sacrificio también en la imagen, ¿no? ¿Puedo agregar algo? Sí. Porque justo viste que se dice la parte maldita de la violencia, me resuena muy, muy batailleana, y para Bataille, digamos, la corriente religiosa que hace eso, que convierte la violencia en algo maldito, es el cristianismo. Y él entiende que justamente el sacrificio cristiano es un sacrificio que se distingue del resto de los sacrificios. Girard, digamos, en fin, me gustaría quizás hablarlo un poco la vez que viene, va a ser una lectura parecida, pero al revés. Girard va a decir: el sacrificio cristiano es el único que reconoce como inocente a la víctima. Pero en ese reconocimiento de la inocencia de la víctima sacrificial, la violencia queda maldita. Claro. Entonces, bueno, como eso, vivimos en una sociedad que aparentemente habría, digamos, desde las lecturas anticristianas, yo la verdad soy más girardiana que batailleana en esto, ¿no? Girard es un convertido al cristianismo, digamos, hace una apología al cristianismo finalmente, y Bataille es el más acérrimo cuestionador del cristianismo. Está bueno ver ahí qué es lo que pasa con el sacrificio cristiano en esa distinción. Pero bueno, sin duda que también Jung tiene que recordarnos que si todo lo divino tiene una parte satánica y una parte santa, el cristianismo lo que hace, digamos, o cierto cristianismo lo que hace es querer separar la parte satánica, cuando en realidad, según Jung, la figura de Jesús contiene la polaridad, ¿no? Entonces, ver cómo se piensa ahí, si se vuelve maldita la violencia, si se vuelve maldita una parte satánica. Acá está Germán levantando la mano. Sí, nos está entusiasmando con la clase. Yo vivo entusiasmado con estas cosas, Esteban, vos lo sabes. Me acordé de una lectura de Yuval Harari. Descubrí algo muy interesante en el libro de Animales a Dioses,
que él marca la diferencia entre las sociedades totémicas y las sociedades monoteístas. Y él dice que en las sociedades totémicas en realidad no había gran problema porque cada uno tenía su tótem individual. Yo me perdí en la selva y volvía a mi tribu por seguir un zorro blanco. Y ese zorro blanco se convertía en mi tótem, pero Florencia tenía su propio tótem, Esteban, vos tenías el tuyo y estaba todo bien. Ahora, con el advenimiento de las sociedades monoteístas, ya que hablábamos de religión, uno dice, mi Dios es el único que existe, y eso implica que si vos no crees en mi Dios, estás equivocado. Y eso ya instala el eje de una violencia donde si lo mío es válido, lo tuyo no, y si lo tuyo es válido, lo mío no. Y pensaba en relación al chivo expiatorio, ¿no? Esto porque nosotros lo redujimos, dijimos, bueno, uno contra todos, todos contra uno. Pero también sucede que muchas veces hay dos sociedades organizadas cada una por su lado que se contradicen. Y ahí el eje de violencia, el chivo expiatorio ya no considerado como uno, sino como una pluralidad que puede llegar a ser equivalente en número y organización a la sociedad que pretende tomar a ese otro como chivo expiatorio. Y bueno, creo que es un poco más el ejemplo de la dinámica de los conflictos sociales a nivel de diferentes religiones o grupos. Y, bueno, estoy abriendo un universo de debate, pero lo tiro para la reflexión colectiva. Está muy bien. Sí, sí. No sé si alguien más quiere... No, muy interesante todo. Yo me despido, perdón. Bueno, Flor. Porque me tengo que ir la vez que viene, igual tengo más tiempo si nos queremos quedar debatiendo más. Nos vemos el sábado. Los dejo terminar a ustedes. Gracias, Gracias. Un gusto, un placer la clase, Esteban. Gracias. Bueno, ¿y alguien tiene alguna pregunta, intervención que quiera hacer? Bueno, van a ver entonces con Flor, el sacrificio va más contundentemente en el próximo encuentro. Seguramente van a encontrar conexiones y eso, así que con Flor nos conocemos hace mucho y por eso se nos ocurrió esto también. Entonces, desde ese lugar, digamos, también van a estar las conexiones, una comunidad de pensamiento también que compartimos. Bueno, logré que sea un poquito más corta hoy. Estoy más cansado yo también, entonces ya vengo como arrastrando el año. Bueno, nos reencontramos yo un ratito el sábado próximo y después, dentro de 15 días, sí, otra vez con una clase que daré yo. Bueno, nos vemos el sábado entonces. Hasta el sábado, chao, gracias. Chao, Bien, chao. Gracias, nos vemos.